Bien, economista Raúl Valencia, ¿cuáles son las propuestas de Alianza para el Progreso, propuestas concretas en esa lucha para combatir la pobreza en Lambayeque? Bueno, yo creo que antes de un poco plantear las propuestas per se, me gustaría un poco compartir con los televidentes algunos indicadores, ¿no?, del mapa de pobreza en nuestra región, y a partir de ello un poco comprender mejor, diríamos, la importancia de lo que significa, ¿no?, o plantear alternativas de solución. Primero que nuestra región tiene una población de aproximadamente 1.300.000 habitantes, pero diríamos las zonas andinas y altoandinas, si bien es cierto, no es un bolsón electoral de magnitud, y ahí puede ser también una razón por el que particularmente la política no le da mayor importancia, no está dentro de su agenda, digamos, cotidiana. Representa más o menos el 3% de este 1.300.000, son aproximadamente 51.000 habitantes que están en Salas, en Cañar y Sincahuasi. En estas zonas andinas y altoandinas, pues obviamente la esperanza de vida, que es un indicador importante de cualquier país, pues está en 62.2 años de vida, es decir, la esperanza de vida en estas zonas es de 61 años, .2. Tiene que ver mucho con su alimentación, con su salud, con la forma como ser humano se ha desarrollado. Claro, ¿no? Porque la esperanza de vida en promedio en la región Lambayeque en el año 2011 era de 72.2 años, es decir, ahí nomás hay una diferencia de 11 años. Para el año 2013 la esperanza de vida ha mejorado en promedio en la región a 76.1 años. Esto significa que entre, digamos, las zonas que tienen mejores condiciones de vida respecto de las zonas que no carecen o que carecen de ellas, pues obviamente hay una diferencia de 15 años que en verdad debería de significar de interés para, diríamos, quienes pretendan un cargo público seriamente. Sin embargo, también hay otro indicador que es importante dentro del mapa de pobreza, que es el analfabetismo, ¿no? El analfabetismo, diríamos, en pleno siglo XXI todavía sigue siendo un tema no resuelto en el país. ¿Cuál es el índice de analfabetismo en Lambayeque? El índice de analfabetismo en el año 2009 era de 8,5%. Y el índice, este mismo índice al año 2013 es de 7,4%. Es decir, ha habido una relativa mejora, pero que definitivamente hay una tarea por resolver que evidentemente tiene que ser parte de la preocupación y el interés. Es tanto que no se ha avanzado, 2009 al 2014. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cuáles son los indicadores, los motivos por el que no se ha cumplido la meta que se propuso, por ejemplo, el gobierno regional? Bueno, en parte creo que también se debe a que el sector de educación, no solamente en la región, sino en el país, en alguna otra entrevista lo dijimos, pues realmente ha estado, digamos, ausente de manera muy fuerte el Estado, ¿no? El Estado no ha puesto los recursos ni el presupuesto para atacar de una manera mucho más frontal el problema de la educación y dentro de ellos naturalmente el analfabetismo. Obviamente todos los gobiernos regionales ante esta situación, obviamente al no contar con el presupuesto adecuado, pues naturalmente en algunos lugares, como en el caso nuestro, hemos avanzado, digamos, o disminuido este analfabetismo en un punto porcentual, en otros probablemente se han quedado ahí y en otros, como en el caso de Abancaya y Ayacucho, obviamente la situación ha sido al revés, es decir, se ha deteriorado mucho más, pero dentro de este indicador, digamos, las zonas andinas y altoandinas de nuestra región tienen obviamente los más altos índices de analfabetismo. Estamos hablando en promedio de 35% de analfabetismo, de esos 51.000 habitantes, ¿no?, entre Cañar y Sincahuasi y Salas, pues el 35% no sabe leer y no sabe escribir. Qué altísimo. Personas que son muy fáciles de manipular, que no pueden discernir, que no pueden entender
las diversas oportunidades que tienen para salir de ese subdesarrollo. No, sí, es correcto. Y yo traigo números porque creo que es la mejor manera en poder, digamos, ver de manera mucho más clara, ¿no? La situación, para sobre esa base saber qué tenemos que hacer, ¿no es cierto? Nadie puede plantear una solución de algo que no conozca. Entonces, por ese lado creo que hay ahí una tarea importante a trabajar, y que obviamente en el segundo gobierno del ingeniero Humberto, en tanto obviamente recibamos el respaldo de los electores, pues obviamente haremos realidad y eliminaremos en los próximos 4 años, ese es mi compromiso como consejero regional, y también el compromiso de la Alianza Progreso, eliminar el analfabetismo de la región. Creo que el indicador no es muy alto, pero tampoco es desdeñable. Entonces hay ahí un trabajo muy importante por desarrollar. Sin embargo, también es bueno saber cómo estamos en algunos indicadores en salud. ¿No? ¿Cómo se ha avanzado en los temas de salud durante estos últimos años? Por ejemplo, a nivel de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos, en el año 2009 la mortalidad era de 38 nacidos. En el año 2013 esto ha mejorado sustantivamente, ahora son 19. Esto es un buen indicador. Ese es un buen indicador, y creo que esto es producto de haber ido desarrollando una labor de prevención, una labor de cuidado de la mujer gestante, de la madre gestante. Digamos que aquí sí los centros hospitalarios, las postas médicas han tenido mejor funcionamiento. Exacto. Más llegada a la población pobre. No, yo digo una cosa, ¿no? Pueda que por política muchas veces no querramos reconocer algunos, digamos, logros, pero cuando los números como que son fríos, tienen realmente un mensaje. Entonces ahí creo que ha habido una gestión interesante, pero que evidentemente hay siempre una brecha que tenemos que seguir trabajando. Desnutrición crónica, ese es otro indicador dentro, digamos, de el mapa de pobreza. La desnutrición crónica en la región en el año 2009 era de 19,5%. Al año 2013 esto ha mejorado a un 14%. Hemos reducido en 5 puntos porcentuales el tema de la desnutrición crónica, pero de igual manera, aún habiendo, digamos, dado algunas señales de mejora, sigue siendo, desde mi modesto punto de ver, un tema que tenemos y debemos de resolver. Ahora, ¿cómo se mide esa mejora? ¿En base a qué? La desnutrición crónica se mide en función, digamos, de la atención primero a la madre gestante, en segundo término al recién nacido, y dándoles, digamos, las atenciones que, digamos, en la fase de gestación y en la etapa ya, digamos, de nacimiento, pues obviamente necesita, ¿no?, del auxilio, del concurso y de la participación, naturalmente, de las instituciones que tienen que velar por la salud pública. En ese sentido, creo que ha habido un avance que naturalmente nos da cierto nivel de tranquilidad. ¿Por qué? Porque son niños, futura generación, que tienen posibilidades de éxito en el futuro. Desnutrición crónica no combatida significa tener generación que en el tiempo va a ser un problema social, porque no tiene futuro, no desarrolla sus capacidades mentales, sus capacidades psicológicas. Son niños que no entenderán lo que leen, no podrán saber sumar, multiplicar, tendremos problemas en el aprendizaje con ellos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en el tema, digamos, ya de algunos indicadores puntuales también, pobreza, el porcentaje de pobreza, ¿no?, en la región, ¿no es cierto? No solamente Cañaris, Sincahuasi y Salas, en general, en la región, en el año 2009 era de 29,5%. El índice de pobreza. 29,5%. O sea, en verdad no es poca cosa. No. En el año 2013, este indicador ha mejorado a 25,2%. Es decir, se ha hecho, digamos, alguna labor positiva para que la pobreza se reduzca en 4 puntos porcentuales, pero de igual manera creo que
en la agenda debe de estar permanentemente presente la necesidad de desarrollar planes y proyectos que ayuden a combatir el problema de la pobreza. Y creo que lo que hoy día en la mañana contigo, Rosa, hemos presenciado en la Cámara de Comercio son los proyectos que van a ayudar realmente a reducir esas brechas de pobreza, porque no hay otra forma. La pobreza no se puede combatir con meras declaraciones. La pobreza se combate con acciones, con proyectos, con planteamientos serios, sensatos, y lo que hoy día nosotros hemos, digamos, presenciado, y lo dije en la entrevista que me hicieron, pues realmente debe de servir realmente para ver que en perspectiva Lambayeque sí tiene futuro, y obviamente estos indicadores, te aseguro, al próximo año y al subsiguiente se irán reduciendo porque se van a generar mejores oportunidades de trabajo y de empleabilidad. Ahora, el haber disminuido ese índice de pobreza, no importa con un porcentaje pequeño, ¿a qué se ha debido? A la inversión de algunas obras que, por ejemplo, desde el gobierno regional, desde los gobiernos municipales, se han hecho en los diferentes lugares de la región. Bueno, evidentemente eso es cierto, o sea, no hay nada que no obedezca a una acción, ¿no? Ahí tiene usted algunos indicadores. Sí, en el periodo del ingeniero Humberto se han inversión en infraestructura 1.181 millones de soles. Esto ha significado inversión en agricultura de 484 millones, en transporte 187 millones, educación 177 millones, salud y protección social de 128 millones, vivienda y construcción y saneamiento 93 millones, seguridad ciudadana, bueno, obviamente atención digamos, en mejora de la seguridad, 63 millones. Es decir, esta inversión, ¿no?, expresada en diferentes obras, ha ayudado honestamente a reducir el tema de la pobreza en lugares donde obviamente el indicador era mucho más fuerte. Ahora, ¿cuánto es el sueldo? No hablemos del mínimo vital que está establecido por el Estado, sino cuánto es el sueldo de alguien que tiene un empleo temporal y que lo ha ayudado a ir acortando esta pobreza, que antes no tenía nada, pero que ha encontrado un paliativo con estas inversiones que, por ejemplo, ha hecho el gobierno. Claro, evidentemente, como estas son, gran parte de todas estas inversiones que he señalado es básicamente construcción de puestas médicas, pistas, carreteras, colegios, en fin, pues el sueldo promedio, digamos, de un trabajador fácilmente llegaba a los 800 a 1.000 soles, que naturalmente ha ayudado un poco a paliar esta situación que obviamente estamos comentando, ¿no? La idea es que para salir de la pobreza no necesitamos, honestamente, no necesitamos este tipo de empleabilidad, ¿no?, circunstancial. Lo que necesitamos es una empleabilidad, digamos, que tenga sostenibilidad en el tiempo. Eso es lo único que le va a dar garantía, lo único que le va a dar, digamos, viabilidad para que mejore la calidad de vida y el bienestar del poblador. Ahora, para salir también de la pobreza necesitamos mejorar la infraestructura vial, principalmente. Y hay un plan, me parece, muy importante que lo tiene Alianza para el Progreso, que si tiene el apoyo del electorado lambayecano el próximo 5 de octubre, se podría implementar. Bueno, sí, digamos, en el equipo económico que tenemos en Alianza para el Progreso, nos hemos hecho esa pregunta: ¿cómo realmente ayudar a cerrar esas brechas de pobreza, de extrema pobreza, de mala educación y todo lo demás? Es evidentemente generando propuestas de desarrollo, y una de ellas es el plan vial. No es posible realmente combatir la situación de las poblaciones andinas, altoandinas, si es que no se desarrolla el eje vial andino. Es decir, integrar esos espacios económicos a la economía regional. Si no hacemos eso, Rosa, todo lo demás es demagogia. Por eso es que tenemos claramente definido que uno de los proyectos emblemáticos, si de emblemáticos se trata, ¿no es cierto?, es
concretar la vía que parte desde Ferreñafe por Incahuasi y Cañari, que son más o menos 140 kilómetros, para el cual tenemos ya, digamos, presupuestado 150 millones de soles que le van a dar finalmente la posibilidad a esos espacios económicos y sus pobladores de una mejor calidad de vida. Pero además, ¿qué significaría el desarrollar todo este plan en zonas que nunca han tenido la atención del Estado peruano, como son las zonas altoandinas? No, es correcto. ¿Por qué? Porque el generar infraestructura vial es darle la posibilidad a esas poblaciones y a su producción, para empezar por ahí, de, diríamos, mejores condiciones económicas. 1, 2, es la posibilidad de darle a esas regiones la alternativa de que vayan inversiones pequeñas y medianas para el desarrollo del turismo. Tú, y disculpa que sea infidente, estás viajando mañana al ombligo del mundo, a mi tierra. Ahí vas a entender lo que estoy diciendo. Cómo es que en las zonas andinas y altoandinas del Cusco se han desarrollado espacios económicos vivos, pujantes, donde la calidad de vida es otra, lo vas a ver. Y lo que podríamos aplicar aquí en las zonas exactamente, altoandinas, entonces, con toda la producción y la riquísima tierra que tienen, pero además todo lo que pueden producir los hombres y mujeres de esta zona. Sí, la apuesta desde Alianza para el Progreso, con esta modesta experiencia que yo tengo, es exactamente, no solamente integrar, digamos, el espacio económico agrícola y ganadero, sino realmente el desarrollar el turismo. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos historia, tenemos tradición, tenemos cultura. Es rescatar nuestra identidad, para hacer realmente de Lambayeque, ¿no es cierto?, eso que yo sueño y que tenemos en el Cusco, sentirnos profundamente orgullosos de nuestra tradición, de nuestras raíces, de nuestra historia, pero nadie lo va a lograr, Rosa, si es que nosotros no generamos las condiciones. Entonces, el plan vial tiene efectivamente, digamos, la gran misión de integrar esos espacios económicos a la economía regional, es generar oportunidades para la inversión local, regional y nacional, y por qué no internacional, para el desarrollo del turismo, es la posibilidad de mejorar la empleabilidad de esos pobladores y evitar y o cortar por lo sano la migración de cuánto poblador andino vende sus espacios, sus pequeñas tierras, se vienen a Chiclayo y finalmente acá terminan peor de lo que estuvieron allá. Pero ahora sería una muy buena oportunidad incluso para ir desde aquí de la ciudad a esas zonas. Es correcto. Nuestros jóvenes que optan por diferentes carreras, ahí van a poder en esos espacios poder desarrollar lo que han estudiado durante 5 años. Totalmente de acuerdo. Por eso yo digo, ¿no es cierto?, quien quiera entrar en política tiene que entender y comprender que la política son propuestas, la política son alternativas, la política son proyectos. Si eso no es parte consustancial de quien quiera hacer política, créeme que realmente está engañando y está haciendo un mal uso de una herramienta tan importante que obviamente en países desarrollados sí es una herramienta fundamental. Política con políticos serios, responsables y maduros. Muy bien, finalmente, ¿cómo le garantiza el economista Raúl Valencia Medina a los televidentes, que son muchos electores, que lo que hoy contiene este plan de gobierno de Alianza para el Progreso será posible, será viable ejecutarlo para poder conseguir todos estos logros de los que por ahora son un sueño? Bueno, no solamente son un sueño, sino que ya están dentro del presupuesto regional para el año 2015 para, digamos, financiar la etapa de preinversión para llegar luego a la etapa de factibilidad, porque obviamente hay que quemar esas etapas, porque finalmente el Estado, cuando se trata de meter la mano al bolsillo, te exige que efectivamente les demuestres que este es un proyecto sustentable, es viable, es rentable, no solamente en la parte económica, sino en la parte social. Pero básicamente tendrá que demostrarse que hay mucha capacidad
con los técnicos, que demostrar que realmente sí es posible efectivizar este plan. A no dudar, y de repente disculpen la falsa modestia, pero sí hay un equipo técnico, sí hay un equipo económico. Nos hemos metido casi durante 6 meses y medio a desarrollar el plan de gobierno sector por sector, y porque efectivamente queremos hacer algo diferente desde la política para el desarrollo de la región. ¿Diría usted que son la mejor opción política y técnica para gobernar Lambayeque? Yo diría con modestia que somos una opción que cree que la política no puede ser mal entendida, que creemos que la política tiene que ser un instrumento para el desarrollo y el bienestar de la población. Creo que también debe ser un mensaje para las demás agrupaciones políticas para romper esas viejas ataduras, ¿no?, del que ahora lamentablemente no pueden salir porque no escucho planes, no escucho propuestas, no escucho proyectos, cómo piensan resolver la pobreza y bueno, se les ocurre cualquier cosa en ese momento y obviamente no hay, digamos, fundamentos sólidos que a mí me digan que efectivamente sí conozco la realidad y lo que yo estoy planteando es la vía y el camino correcto. Muy bien, muchas gracias, economista Raúl Valencia, como siempre, por compartir con nosotros todo lo que contiene gran parte su plan de gobierno, explicarle a los televidentes el por qué quieren ustedes una oportunidad más para gobernar aquí en Lambayeque. No, yo le agradezco una vez más la oportunidad y decirle al elector, al televidente, Alianza por el Progreso se ha preparado realmente y se sigue preparando para darle a Lambayeque lo que Lambayeque hace muchas décadas está esperando, un crecimiento y un desarrollo sostenido en el tiempo. Muy bien, vamos a ir a la pausa y al regresar estaré con la licenciada Graciela Alegría Olazábal, presidente del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Regresamos.